Hey Smart Crew, hoy les traigo un episodio lleno de las últimas noticias más impresionantes de gigantes tecnológicos. ¿Están listos? Creo que es muy obvio que sí. En los próximos minutos descubrirán las últimas novedades de Samsung, Google, Apple y HMD, más conocida como Nokia. ¿Sabías que Samsung y Google se unieron para desafiar a Dolby Atmos? ¿O que Apple va a ofrecer Apple TV totalmente gratis? Pero eso no es todo. También hablaremos de una sorprendente demanda millonaria que enfrenta Apple, la presentación de un smartphone ultra económico por parte de HMD Nokia y prepárense para una batalla por el trono del Apple Watch. Y si se quedan hasta el final, revelaré el dato más impactante sobre una colaboración inesperada entre Samsung y Apple, y esta vez sí es real. Así que asegúrate de quedarte hasta el final para no perderte esta increíble revelación. ¿Vamos allá? Guiño, guiño. Primero, comencemos con una de las noticias más emocionantes. Samsung y Google se han unido para crear una nueva competencia directa para el gigante del audio Dolby Atmos. Así como lo escuchan, Samsung está preparando todo para el CES o CES 2025, donde presentarán un revolucionario sistema de sonido 3D llamado Eclipse Audio. Pero, ¿qué hace tan especial a este sistema? Pues a diferencia de otros, Eclipse Audio permite que los creadores ajusten la ubicación y la intensidad de los sonidos e incluso los reflejos espaciales, creando una experiencia de audio envolvente en 3 dimensiones. Esto no solo se aplicará a los nuevos televisores de Samsung, desde la gama Crystal UHD hasta los más avanzados Neo QLED 8K, y lo mejor de todo, Eclipse Audio no será exclusivo para televisores, ya que los creadores podrán cargar videos con este tipo de audio en YouTube. ¿Listos para una nueva forma de disfrutar el sonido? Increíble. La próxima noticia es una sorpresa para los amantes del streaming. Apple TV Plus hará que el primer fin de semana de 2025 sea muy especial. Sí, el primer fin de semana. Desde hoy 3 de enero al domingo 5 de enero, Apple ofrecerá acceso total y gratuito a toda su biblioteca de series y películas originales. ¿Qué significa esto? Que podrás disfrutar de éxitos como Ted Lasso, The Morning Show, Severance y muchas otras producciones galardonadas sin pagar un solo centavo. Esta promoción, que recuerda a los antiguos fines de semana gratuitos de HBO, tiene como objeto atraer a nuevos suscriptores, permitiéndoles explorar el contenido exclusivo de Apple TV Plus durante varias horas. Lo único que necesitarás es un ID de Apple y podrás acceder al contenido desde iPhone, iPad, Apple TV, Mac o incluso desde dispositivos de terceros como un Smart TV y consolas de videojuegos. Yeah, boy. Ahora, pasemos a una noticia algo un poco más polémica y picantosa sobre Apple. La compañía acaba de llegar a un acuerdo para pagar $95 millones en Estados Unidos debido a una demanda sobre la privacidad de los usuarios. ¡Diablos, señorita! Esta demanda, que se presentó hace 5 años, acusa a Apple de utilizar su asistente virtual Siri para grabar conversaciones sin el consentimiento de los usuarios. Lo más impactante es que, según los informes, Siri activaba la función de grabación de manera oculta, incluso sin que los usuarios dijeran el comando "Oye Siri". Estas grabaciones, además, fueron compartidas con anunciantes para ayudarles en la creación de estrategias de marketing, lo que va en contra de las políticas de privacidad de Apple. Este acuerdo, presentado en un tribunal federal de Oakland, California, intenta cerrar la disputa legal que ha sacudido la confianza de muchísimos usuarios. Esta cifra millonaria es solo el comienzo de una serie de demandas que podrían seguir a raíz de este caso. Así que si tienes un dispositivo Apple, mucho ojo ahí. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y tengo miedo. Y ojo ahí, si no te has suscrito, porque más del 50% de ustedes que ven mi contenido no se han suscrito. Suscríbete, es completamente gratis y solo te llevará un segundo. Me ayudas mucho a seguir recopilando las mejores y últimas noticias tecnológicas para ti. No olvides que si tienes alguna idea o quieres ver tu producto favorito en uno de nuestros videos, puedes dejarlo en la caja de comentarios o enviarme un correo en el email de la descripción. Ahora, cambiamos de tema, pero seguimos con noticias bastante interesantes. HMD, o sea Nokia, ha lanzado al mercado el Nokia Key, el smartphone más barato disponible a un precio sorprendente de 59 euros aproximadamente o $75. Este dispositivo está diseñado para ofrecer un acceso básico a las funciones de un teléfono inteligente, ideal para quienes buscan un dispositivo funcional sin gastar mucho dinero. Con una pantalla de 6.52 pulgadas y una cámara trasera de 8 megapíxeles, el Nokia Key tiene lo justo para tareas diarias.
A pesar de estas limitaciones, cuenta con un sistema operativo optimizado, Android 14 Go, para que funcione sin problemas en dispositivos de bajo rendimiento. Además, tiene una batería de 4000 mAh que promete una duración bastante impresionante para este equipo. En términos de funcionalidades básicas, HMD ha logrado un teléfono económico con características bastante decentes para los usuarios que necesitan lo esencial, básicamente el nuevo 1100. ¿Será este el futuro de los smartphones económicos? Si te gustaría ver un video dedicado a este dispositivo, déjalo en los comentarios. Nadie se ha preocupado tanto por mí. En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, Huawei ha desbancado a Apple Watch como el líder mundial en ventas de relojes inteligentes. Según un informe de IDC, Huawei ha registrado un crecimiento interanual del 44.3% en 2024, alcanzando una cuota del mercado del 16.9%, desplazando a Apple del primer puesto. ¿Qué significa esto para el futuro de los smartwatches? Este éxito de Huawei se debe a la innovación y la diversidad de sus modelos, como el Huawei Watch Fit 3 y el Huawei Watch GT 5 Pro, que han ganado popularidad por sus diseños versátiles y características como la monitorización de la presión arterial. Mientras tanto, Apple sigue siendo una fuerza dominante en el mercado, pero perder el primer lugar es un llamado de atención para la marca. ¿Será este el comienzo de una nueva era de relojes inteligentes de Huawei? ¿Otra caída más para Apple? Esto es algo o muy bueno o muy malo. Y como les prometí al principio, aquí llega la noticia más impactante de todas. Samsung y Apple podrían estar a punto de hacer historia en el mundo de la fotografía móvil. Según filtraciones recientes, Samsung está desarrollando un sensor fotográfico de 500 megapíxeles diseñado para integrarse en futuros iPhones. Este sensor desafiaría el monopolio de Sony, el proveedor actual de Apple, en un movimiento que podría cambiar por completo la fotografía móvil. Lo más sorprendente de esta colaboración es el diseño apilado de 3 capas del sensor, que incluirá una cámara para la captura de luz, otra para reducir el ruido y una capa lógica para mejorar la fotografía computacional. Esta estructura innovadora promete un procesamiento de imágenes mucho más rápido y de mejor calidad, especialmente en condiciones de poca luz. Además, el sensor estaría diseñado para encajar perfectamente en los finos y elegantes iPhones de Apple. ¡Qué elegancia la de Francia! Esta alianza inesperada podría transformar por completo el panorama de las cámaras de los smartphones, ofreciendo mejoras significativas en funciones como el modo nocturno y la fotografía HDR. ¿Será que estamos presenciando el comienzo de una nueva era de fotografía móvil de la mano de Samsung y Apple? El futuro de las cámaras de los teléfonos está más emocionante que nunca. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Para ti que llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Me inspiras e impulsas mucho a seguir creando contenido de calidad. ¿Qué opinas tú sobre estas innovaciones? ¿Crees que Samsung y Apple se convertirán en socios poderosos en el mundo de los smartphones? Por favor, llena de tus ideas y opiniones en la caja de comentarios. Describe ese botón de like y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío, porfi.